Saludos amigos televidentes, hoy como cada domingo con su programa Orientación Tributaria, aquí con un tema muy importante y es los anticipos y su impacto en la República Dominicana. Claro, los anticipos pagados por la renta, tanto de personas jurídicas como personas físicas. Y para ese tema tenemos hoy aquí como siempre a Ramón Cuello, Santiago García, Isidro Santana y nuestro invitado estrella que es Joel Frías. Y vamos a tener un gran conversatorio para ustedes, amigos televidentes. Para nosotros, esto es un tema muy importante. Y nos vamos a los compromisos comerciales y retornamos en breve. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados, de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Amigos televidentes, ya estamos de vuelta aquí con su programa de Orientación Tributaria. Y como le decíamos, tenemos aquí a nuestro invitado de estrella, Joel. Joel es un destacado profesional en el ámbito de la contabilidad, en el aspecto tributario, tanto en el aspecto de lo que viene siendo presentación a nivel contable, como lo que es el aspecto legal y el aspecto impositivo, que son tres bases, los pilares de la economía nacional. Joel, los anticipos en República Dominicana se dice que son una ley transitoria, que no fue nunca aprobada de forma definitiva, sino para un parche, para cumplir con un compromiso político. Pero hoy en día todas las empresas tienen ese gran problema que tienen que pagarlo cuando se determina, tanto física como jurídica, y los organismos, a lo que decimos nosotros, empresas del Estado, que son naturales, están exentos de ello. ¿Qué tú nos puedes decir al respecto sobre ese tema? Mira, la parte de los anticipos de impuestos sobre la renta es uno de los impuestos más importantes en la República Dominicana, ya que la mayoría de empresas pagan más anticipos que el impuesto que deberían pagar realmente. En ese sentido, la administración tributaria se ha beneficiado bastante de los anticipos y hay muchas empresas que quieren quitar esos anticipos, han solicitado la exención de esos anticipos. Sin embargo, tomando en cuenta el gran beneficio que tienen el gobierno de esos anticipos nunca van a ser quitados ni van a ser exentos de las empresas privadas. Como tú dices, las empresas públicas no pagan anticipos. Las empresas privadas son los que llevan esa gran carga que el gobierno se ha beneficiado bastante con estos impuestos. Siempre se dice, y aquí Isidro y Ramón también lo saben, que los anticipos en la República Dominicana es una carga impositiva que tienen las empresas. Por el anticipo, sobre todo, no es un impuesto, es un pago por adelantado que se deriva de la base tributaria. Por lo tanto, el anticipo no tributa, el anticipo es un adelanto al pago de mis impuestos. Es correcto. Que más fácil es un pago a cuenta. Y como que es un pago a cuenta, es el único que recorre, el único impuesto que puede compensarse con cualquier impuesto es el anticipo. Después, después ningún otro impuesto, al menos que no sea auditado. Tú que has tenido muchísima experiencia, en cuanto a lo que es empresa y auditoría, trabajaste para la renta y trabajas para empresas muy importantes como KPMG y otras empresas que tú asesoras a nivel nacional e internacional. Así es. ¿Qué tú puedes decirnos en qué beneficia o no a un contribuyente un pago a cuenta como el anticipo? Fíjate,
tomando en cuenta que es un impuesto derivado del impuesto sobre la renta, que es un pago por anticipado de lo que se paga al final del año, lo beneficia. ¿En qué sentido? De que la empresa no tiene que realizar un desembolso alto al final de año para pagar el impuesto sobre la renta. Según de la forma en que yo lo veo, solamente tiene ese beneficio, pero en sentido general perjudica a la mayoría de empresas. Por ejemplo, el 80% de las empresas en la República Dominicana pagan más impuestos del que debería. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que al final de cada periodo fiscal de las empresas en la República Dominicana, lo que pagan de anticipo es más que lo que deberían pagar de impuestos sobre la renta. Por lo tanto, más que un beneficio, es digamos que lo perjudica, porque paga más impuestos de que él debería. Hoy en día se habla de que la micro y la mediana están exentas del pago del anticipo, pero que eso queda demostrable porque eso simplemente quien da esa categoría es el Ministerio de Trabajo, ese Ministerio de Industria y Comercio, y debe pasar por un filtro para determinar si tú eres pequeña o mediana empresa, porque hay muchas veces que hay empresas que no se puede determinar por el número de empleados, hay otras que no se puede determinar por el número de capital, porque nos encontramos con una empresa de 100 mil pesos que tiene una villa de 200 millones de pesos, y nos encontramos con una empresa de 50 mil pesos en el anterior régimen SA, y ahora con 100 mil pesos que tiene millones de pesos. Entonces, claro que se determina, y cuando se le acomoda ese comodín de que no pague anticipo, ese comodín va en detrimento de una población tributaria o va en beneficio. Mira, yo diría que va en detrimento, porque es un impuesto, un ingreso que deja de percibir el gobierno. Cuando una empresa deja de pagar el anticipo, el gobierno en sí deja de percibir un ingreso. Como dije anteriormente, el gobierno se ha beneficiado bastante con los anticipos. Hay muchas empresas, por ejemplo, que al final de su periodo fiscal obtienen pérdidas. ¿Qué quiere decir esto? Que al final no le toca pagar impuestos sobre la base de sus ingresos. Sin embargo, cuando hacen el pago de los anticipos, están contribuyendo al Estado y el Estado obtiene un ingreso. En sentido general, el Estado, cuando obtiene ese ingreso, puede distribuirlo hacia la población. Por lo tanto, si en un momento determinado una o varias empresas o un paquete de empresas, ya sea de medianos o pequeños contribuyentes, dejan de pagar ese impuesto, entonces esto pudiera ser en detrimento del gobierno o de la población. Joel, instituciones económicas como el CREP han hecho un análisis donde dicen que se debía unificar el anticipo, donde el gobierno, a través de la Dirección General de Impuestos Internos, debía cobrar los anticipos en 4 partidas en vez de ser de las 12 partidas. ¿Qué opinión tú le das a esa posición de que en vez de ser que se prorratea en 12 meses, sino que sea en 4 meses? ¿Qué tú crees sobre esa opinión que tiene el CREP sobre esa parte? Mira, volvemos al tema del ingreso del gobierno. La mayoría de ingresos que percibe la administración tributaria es a través de los anticipos. Y mensualmente, tanto el gobierno como la administración tributaria tiene su presupuesto de ingreso. Si se comienza a pagar cada 3 meses o cada 4 meses el anticipo, hay un ingreso que va a dejar de percibir el gobierno y la administración tributaria, por lo tanto eso va a lacerar el presupuesto que tiene de gasto, ¿verdad?, para llevarlo al gobierno directamente. Y hay una parte también, yo creo que también, cuando tú tienes que pagar, un ejemplo, 100 mil pesos, y esos 100 mil pesos, tú puedes prorratearlo en 12 meses, prácticamente se te hace un poquito más llevadero poder hacer mensualmente ese pago. Pero si ese pago tú tienes que hacerlo en 4 cuotas, el monto va a ser mayor y se te va a hacer un poquito más engorroso hacer ese pago. Sí, es correcto, tienes razón ahí en ese punto, porque la mayoría de empresas también se planifican a nivel financiero y si tienen que pagar un monto mayor de anticipos, quiere decir que en un momento determinado, en vez de pagar 1 millón de pesos de anticipo, tienen que pagar 4, entonces la planificación financiera que ellos tienen en esos meses se les va a caer. Y, por ejemplo, si tienen que pagarle a otros proveedores
tendrán que dejar de pagar a esos proveedores para poderle pagar a la administración tributaria, en este caso a la Dirección General de Impuestos Internos. Y como tú decías también, no es igual, un ejemplo, que en 4 meses el gobierno va a recibir ese monto, que ese dinero lo puede destinar a otra cosa, pero si el dinero, el gobierno mensualmente recibe una partida, ya sabe que tiene esas partidas programadas mensualmente para sus acciones que va a destinar a la distribución en cada institución del Estado. Creo que es más loable para el Estado recibirlo en 12 partidas. Pues ya sabe que mensualmente cada persona que tiene que pagar tu anticipo, cada empresa o institución o persona física ya tiene que ser destinado ese pago. Sí, es correcto. Todas las empresas ya están acostumbradas a pagar el anticipo. Al final nadie quiere pagarlo, ninguna empresa quiere pagarlo. Sin embargo, está dentro de la ley a partir del 2006, ¿verdad? Dice que es un 1.5 del total de ingresos, o se toma en cuenta el impuesto liquidado. Tenemos esas dos opciones. Entonces ya todas las empresas hacen su planificación fiscal al comienzo de cada periodo fiscal, valga la redundancia. Yo me acuerdo que cuando se inició ese proceso que se iba a cobrar, que era en el gobierno del doctor Leonel Fernández, que se hablaba que era un 2.5. Sí, es correcto. Entonces hubo un grito terrible. Entonces el empresariado junto con las instituciones estatales llegaron a un acuerdo donde se bajó a 1.5 ese cobro de ese impuesto. Pero tomando eso, Isidro, y escúchame que te interrumpa, ustedes saben de que ese impuesto de término fue para pago de los médicos. O sea, en aquel entonces para aumento de los médicos. Ese 2.5 era un grito al cielo. Ahora bien, ¿por qué coactar el pago del anticipo con una indemnización? Por ejemplo, si yo no pago los anticipos, al fin de año tengo que pagar recargo de intereses. Y al fin y al cabo, yo lo que estoy pagando simplemente es de mi dinero, adelantando. Mira, este es mi dinero que estoy adelantándolo, sin cuantificarme a mí la ganancia que voy a tener. Y como que este dinero, ¿por qué tengo yo que pagar de mi dinero que yo tengo? Y al fin de cabo yo digo, no pude pagar, tengo que reconocerme recargo e intereses. ¿Eso es lesivo, Joel, para el contribuyente? Sí, es un poco lesivo porque, así como lo dices, en la parte financiera, si yo tengo que desembolsar 1, 2, 3 millones mensualmente para pagárselo a la administración tributaria. Sin embargo, si yo dejo de pagar ese impuesto, ¿verdad? Lo estoy mirando desde el punto de vista del contribuyente. Si yo dejo de pagarlo, esos 2, 3, 4 millones mensuales, yo puedo realizar una inversión en otro apartado, en mis inventarios, en el área financiera, y esa inversión me puede dejar otros beneficios. Entonces, en ese sentido, parte de la preocupación que tienen los empresarios, el contribuyente, es que está pagando un impuesto de más que al final pudo haberlo invertido en otros rubros que le pudo haber dejado algún beneficio al contribuyente. Por eso es que el artículo 314 del Código Tributario dice que solamente a ti pueden eliminar parcial o totalmente cuando tú determinas de que existe fuerza de causa mayor o existe o sea, cualquier otra fuerza de que no te, como financiamiento, que tu venta ha mermado. Esa es la única forma de cómo ellos pueden acoger de una manera tácita de que tú puedas acogerte a la exención parcial o total de los anticipos. O sea, del anticipo. En ese renglón, Joel, Ramón siempre como politólogo tiene varias formas de cómo ver las cosas, distinta una como político. Ramón, la repercusión que tiene eso en la población, el pago de los anticipos, ¿en qué vertiente tú lo puedes decir como político? Bueno, habría que ver cuál es la repercusión que se quiere ver. Si es en lo tocante a las inversiones que pueda hacer el gobierno con los recaudados en el anticipo, o si lo que se quiere ver es el impacto del anticipo en el contribuyente. ¿Cuál es la vertiente en realidad? La vertiente es la recaudación del gobierno frente al contribuyente para la retribución de ese ingreso, que es un superávit que tiene. Ok, es interesante analizar esa parte porque desde el punto de vista del ingreso hacia el fisco, nosotros vemos que el anticipo le resulta altamente beneficioso al ente recaudador y eso luego tiende a ser invertido en políticas sociales en beneficio
del gran conglomerado. Ahora bien, hay que ver la otra parte. El contribuyente hace un presupuesto para el año fiscal, ¿verdad? En lo tocante a sus gastos, pero llega un momento en que termina en un proceso deficitario y a tener pérdida, ¿verdad? El anticipo está lacerando la empresa como tal. Ahora, la pregunta sería, de mi parte, si para el nuevo año fiscal la ley o algún reglamento prevé alguna gracia en favor del contribuyente para tratar de paliar su situación porque ha quedado en situación de pérdida. ¿Qué usted me podría decir? Se le reconoce, yo creo. Al contribuyente siempre cuando pasa esa situación se le reconoce como un saldo cuando, cuando su empresa ha dejado pérdida y ha pagado muchos anticipos. Por eso es que muchas veces hay clientes que se niegan a pagarlo y buscan todos los subterfugios de ver. Tienen 15 días para solicitarlo, que así mismo lo dice el artículo 314 de Código Tributario, incluso eso estaba contemplado hacía mucho tiempo. Lo que pasa es que nunca se viene establecido porque el código se ha ido modificando y eso ha estado siempre establecido. Pero pasa algo ahí, Joel. Yo lo solicito dentro de 15 días de plazo, como tú sabes. Pero la administración tiene un plazo para responderme. Ahora bien, si dentro de esos 15 días yo tengo algún problema de fuerza de causa mayor, yo puedo solicitarlo cuando yo lo establezca y cuando yo pueda. En el caso de esta pandemia que ha acabado con República Dominicana y tiene al país tirado al piso primeramente una administración tributaria que cambió, en cuanto a eso es un cambio de gobierno, un cambio de política. ¿Los anticipos tú crees que debían ser eliminados exactamente este año? Mira, yo no diría eliminado, pero entendería que deben ser reducidos, por lo menos a un 50% o tal vez más. Se prevé que para el próximo año 2021 haya una baja en los ingresos y tomando en cuenta que este es un año extraordinario, el 2020, que todavía no ha terminado, entiendo yo que la mayoría de contribuyentes pudiese acogerse al artículo 314, al párrafo 4, donde indica que si hay probabilidades de fuerza mayor de que los ingresos disminuyan, entonces puede solicitar, como lo indicas, una reducción, puede ser parcial o total, de los anticipos. Entonces, aquellos contribuyentes que entiendan que sus ingresos vayan a disminuir, deben acogerse a dicho párrafo, a dicho artículo, y solicitar la exención total o parcial. Claro, la DGI va a realizar un análisis, va a verificar qué tan viable es eliminar esos anticipos y le va a dar la respuesta correspondiente. Pero entendería yo que sí, que debemos solicitar por lo menos una exención del 50% de los anticipos que generó la declaración última de cada uno de los contribuyentes. En ese renglón ahí, Isidro, tú más o menos que has tenido varias experiencias y todo eso. Bueno, en ese sentido, iba a hacer un ínterin. Las empresas, las pequeñas y microempresas, el Estado le ha dado una pequeña garantía en cuanto al pago de los anticipos. Pero las grandes empresas que han seguido normalmente sus funciones, el Estado ha seguido cobrándole normalmente su anticipo. Pero si esas grandes empresas, por HOR, le informan al Estado que hay alguna anomalía en cuanto a sus ventas, que sus ventas no han sido normales, el gobierno va a estudiar en sí si en verdad esas instituciones empresariales tienen esa falla y le va a dar esa gracia por el anticipo. De no ser así, normalmente van a tener que pagar sus anticipos. Sí, inclusive a partir del mes de abril, el 80% de las empresas, solamente los grandes contribuyentes han seguido pagando sus anticipos. Sí. A partir de abril de este año 2020, las empresas no han pagado anticipos. Claro, a partir de septiembre pasado, que fue cuando se acabó la prórroga para las declaraciones juradas, y cuando empezaron a hacer esas declaraciones, entonces se generaron nuevos anticipos. Solo aquellas empresas que tuvieron ingresos por debajo de los 7 millones de pesos no pagan anticipos o no están pagando anticipos, y adicionalmente, por supuesto, aquellos que están acogidos al régimen simplificado de tributación. Joel,
Como que la televisión en compromiso, nos vamos a unos cortes comerciales y en breve retornamos. Amigos televidentes, nos vamos a unos anuncios. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados, de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Estamos de vuelta con su programa Orientación Tributaria, aquí con nuestro invitado estrella Joel Fría, Isidro y Ramón aquí, Santiago, un servidor. Joel, como tú especificabas exactamente, el tema simplificado está fuera del anticipo. La mediana y pequeña empresa están fuera del anticipo. Los organismos morales, que es el Estado, están fuera del anticipo. Entonces, las personas físicas solamente pagan 3 cuotas. Las personas jurídicas pagan el 0.5 si sus ingresos son mayores, o sea, que son mayores. Si son menores, si son mayores, se divide, o sea, el impuesto entre 12 cuotas y se los reversan otra vez nuevo hacia atrás. Estas empresas, que la mayoría de ellas funcionan con grandes préstamos y están coartadas a pagarlo porque simplemente están. Existe por ahí también lo que es acogerse a capital intensivo, como tú lo sabes. Las empresas que cogen a capital intensivo deben de sentar del pago de impuestos sobre los activos. ¿Qué tú tienes más o menos como experto en esa materia? ¿Tú lo has trabajado sobre eso? Mira, ese es un tema complicado para acogerse a esos temas de incentivos fiscales, porque tanto la administración tributaria como el gobierno tiene ciertos límites para acogerse a esos regímenes. Entonces, hay que pasar por un proceso bastante tedioso, complicado, y digamos que existe también una parte de las relaciones entre la empresa, entre los contribuyentes y la administración tributaria, que a veces no permite que este proceso se complete. Todo aquel que pueda realizarlo, le aconsejo que sí lo haga, pero realmente es muy difícil que la DGI otorgue esos permisos para acogerse a ese tipo de modelo de no pagar impuestos o de no pagar anticipos. En sentido general, de no pagar impuestos sobre la renta. Porque existe algo, y es que el anticipo es un superávit que se le va creando al Estado. Se le va creando ese superávit en diferentes maneras, y una de ellas es de que el Estado va acumulando un pago a cuenta, que el anticipo es un pago a cuenta, y después al final lo aplica sobre el impuesto que el contribuyente tiene que pagar. Y siempre en este país, y así lo digo porque no somos apolíticos, la base del contribuyente es no pagar impuestos, de muchísimos subterfugios que se vencen, y no son subterfugios, sino elusión que la da el mismo Código Tributario y la norma que lo reglamentan. Aquí estamos hablando entre expertos para expertos. Entonces, lo que significa esto es de que los anticipos pagos ya, mi anticipo pagado, todo deducible, tuve un pago a cuenta, es el único que recoge todos los impuestos todos los impuestos, porque solamente se compensa saldo a favor de un impuesto con ese mismo impuesto. El anticipo es el único que lo recoge a todo. Ok, a mí me quedó un saldo a cuenta, o sea,
en una compañía ya presentada, le quedó un saldo a cuenta de 5 millones de pesos, por ejemplo, en anticipo, pero tiene otras obligaciones. ¿Por qué la administración aquí no es igual que los Estados Unidos? Que si a ti queda un saldo, te lo mandan en un cheque a tu casa, por correspondencia, o te llaman, pase por acá a retirarlo. Sí, cuando hay exceso de impuestos pagados en el año, al final de año a cada quien, sea físico o empresarial, el Estado le retorna esos impuestos pagados en exceso. En ese mismo sentido, Santiago, cuando se instala lo que es hoy el anticipo, es como dicen, en América Latina hay paquetes que a los países de la América Latina se le vende. En América Latina se le vendió casi a todos los países ese paquete del anticipo. Y prácticamente América Latina, casi todos los países de América Latina tienen la política del anticipo. Y es un buen colchón que tiene el Estado de mensualmente recibir ese dinero. Entonces, si tú tienes un colchón donde tú estás cómodo descansando, tú no vas a querer desmontarte de ese colchón. Entonces, los países de la América Latina, al igual que República Dominicana, no va a ser fácil desmontarse de ese colchón, de ese pago, de ese anticipo que mensualmente recibe, para reducir y beneficiar a las empresas en ese sentido. Entonces yo creo que el Estado va a seguir prácticamente paulatinamente con su cobro de anticipo, aunque en las pequeñas o medianas empresas dé algunas facilidades, pero no creo que tan fácilmente se va a desligar de ese anticipo. Pero mira algo importante, Isidro, ahí, y también Joel y Ramón. Existe algo. El anticipo en América Latina se dice que fueron los préstamos que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo conjuntamente con el Banco Mundial para asegurar el pago de la deuda. Entonces, por eso que tú ves que después del Fondo Monetario Internacional es que viene ese colchón, como tú me dices a mí, mira, yo te presto aquí, pero si tú me estableces eso. Porque no era el anticipo que querían agarrar, era el aumento del ITEBI, como ustedes lo saben. Así es. Que el aumento del ITEBI se fue aumentando. Primeramente el ITEBI era un 24 y se degradó. Después que llegó a un 8 se aumentó. Date cuenta que aquí se ha llegado a la terrible enfermedad de ponerle ITEBI a los productos agropecuarios de primera necesidad. Así es. Y a poner ITEBI a la gasolina, que son asuntos que uno tiene que salir corriendo. Pero se hablaba, inclusive hay expertos en materia económica que planteaban que hubiera un desmonte del monto total del ITEBI, pero que se horizontalizara todos los productos de consumo nacional. Que se amplíe la base, que es el pleito que siempre está vendida. En eso, Joel, que tú que has trabajado en varios proyectos de esa categoría y has sido asesor, ¿qué tú puedes decir? Si es mejor desmontar el anticipo y ampliar la base o dejar la base y subir el anticipo. Ok, aquí entonces estamos mezclando dos impuestos. Hablamos del ITEBIS. No, del anticipo. Solamente del anticipo. Sí. Cuando hablas de aumentar la base. Digo que, por ejemplo, me explico, que mejor sea que nosotros, en vez de exentuar a el PCT, exentuar a los organismos del Estado y exentuar a la micro, pequeña y mediana empresa, la dejemos pagando y bajemos el anticipo. Y no únicamente que se lo establecemos a dos renglones, las personas físicas, a la mediana y la grande empresa. Fíjate, mira, con relación al Estado, el Estado nunca va a pagar anticipos. Sí. Nunca va a pagar anticipos, no paga tampoco ITEBIS. Sí. Entonces, creo que lo más recomendable sería dejar todo como está actualmente. Que las empresas y pequeños medianos empresarios, igualmente las personas físicas, continúen acogiéndose a su régimen simplificado de tributación. ¿Por qué? Porque hay algunas personas físicas que tienen ingresos, a pesar de que son altos, sin embargo no producen tanto beneficio. Así. Entonces, si tú le colocas y amplías la base a la mayoría de personas físicas y pequeños y medianos empresarios, entonces eso también va a lacerar a los contribuyentes. Así. Lo más recomendable sería continuar como está y, digamos, emitir alguna norma actualmente para fines de disminuirlo en los próximos 2 años, mientras continúe el tema de la pandemia y el COVID-19, porque todos sabemos que va a traer serios problemas económicos en los próximos años. Y en ese sentido, cuando se dice pagar anticipo el gobierno, no lo veo, porque ¿qué te digo? El Estado va a pagar, o el gobierno, anticipo,
pues prácticamente él se va a cobrar a sí mismo. Porque Sí. prácticamente el dinero va para las instituciones del Estado. Porque no le veo asidero de tú cobrarte a ti mismo, porque prácticamente ese dinero que tú lo vas a utilizar para, como se dice, en bien social, para todas las acciones que necesita el Estado a desarrollar. Isidro, hay algo que debemos tomar en cuenta, y es nosotros tenemos una mentalidad que nos ha creado una patología cultural en cuanto al concepto de ver la empresa pública. La administración es esencialmente pública. Entonces, el concepto que nosotros tenemos de la administración pública es lo que nos hace verla como algo que no debe funcionar, como algo que no debe ofrecer resultados. Entonces, No la te hablo- administración, como es esencialmente pública, desde la administración pública, más bien de la empresa pública, es que hay que mandar el mensaje. Las empresas públicas deberían pagar anticipo, porque no podemos desligarla de entrega administrativa. Entonces nosotros creemos que todo es privado, es esencialmente público y ahí pasa a lo privado. Eso que dice Ramón, Isidro y Joel tiene una gran fuerza, y ahora mismo vamos a ponerlo en consonancia con algo que les voy a decir. Por ejemplo, ustedes se ubican en esa carretera que se han construido, todos esos contratos. Esos contratos vienen exentos de todo tipo de pago de todo tipo de pago de impuestos. Y son contratos público-privados. Ahora mismo está hablando de fideicomiso público-privado y de muchas otras cosas que están hablando hoy día. E incluso hay empresas que han cancelado auditores porque han intentado fiscalizarla solamente para que no terminen el pago de dividendos. Porque aunque la empresa sea constructora y tenga la construcción de Avenida del Coral, la construcción de la autovía De Samaná. de Samaná, tenga la construcción del acueducto del Nordeste, tenga la presa de Bardesia o tenga cual carretera sea, esa compañía ese contrato viene amañado con exención de todo tipo de pago de impuestos, pero tiene que pagar en base a dividendos, como tú lo sabes, Joel, y como tú lo sabes, Ramón. Y hay auditores que han intentado fiscalizar a esas empresas y lo han cancelado, hasta presos han caído, que tenemos conocimiento aquí, y ustedes que trabajan en la ley, y ustedes dan cuenta que dicen, mira, renuncia a tus funciones para no cancelarte. Entonces, todas esas empresas pueden tributar su anticipo. ¿Y por qué ponerla exento de pago de impuestos? Por ejemplo, la ley de desarrollo fronterizo y la ley de compañía acogida a régimen turístico son empresas que deben pagar sus anticipos. Aquí no se debe estar hoy día, como dice Ramón, valiéndose del subterfugio de que yo soy empresa del Estado y yo no puedo pagar. Ahora bien, el Estado per se, como organismo rector, sí no paga. Por todos esos contratos amañados deben tener la cláusula que deben pagar. E incluso hay contratos que lo dejan suelto. Sí, yo creo que en esa parte, aquellas empresas que están bajo la sombrilla de cualquier construcción que va a hacer el Estado, ya tú no eres el Estado. Tú eres una empresa que le está sirviendo al Estado, estás construyendo algo al Estado, y por ende tú tienes que tributar. Si tienes que pagar tu anticipo, tienes que hacerlo. Porque prácticamente el Estado te está pagando porque tú le estás haciendo un trabajo. Entonces, como empresa, para tú no tener una especie de, ¿cómo diríamos?, de beneficio superior a los demás, tú también tienes que tributar, porque ya no es el Estado, ya es una empresa que el Estado ha contratado para hacer una función, para hacer un trabajo. Entonces, esa sí debe de pagar sus anticipos. Sí, yo estoy de acuerdo en ese caso. Y lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer es incluir a esas empresas constructoras que no pagan impuestos sobre la renta dentro de la norma 07-2007, donde pagan sus anticipos en base al 10%. Así es. Entonces, además de lo que menciona sobre aquellas empresas que están acogidas a regímenes especiales de desarrollo turístico en las líneas fronterizas, además de esas, también se ha extendido hacia la capital. Todos aquellos hoteles que están siendo construidos en Santo Domingo también están acogidos a ese régimen y no están pagando impuestos, solamente pagan el ITEVIS. Y hay que decirlo grandemente, aquí somos apolíticos. El primero que dañó eso aquí fue Viandino Peña, con el hotel que construyó ahí en la Tiradentes, con Silverson, que se decía, ¿y dónde llega el mar ahí? Ahí no llega el mar, eso es turístico. Así es. Después que se construyó ese hotel, no hubo manera de cómo, o sea, acogido a la ley sin que la ley lo beneficiara. Después fue que se modificó la ley para poder beneficiar ese hotel que está ahí. Y hoy en día todos los hoteles que están aquí en Santo Domingo están acogidos a esa ley. E incluso, y hay que decirlo,
En la zona del malecón había hoteles que no podían acogerse a esa ley y él en la Tiradentes se acogió a la ley. Ahora bien, eso hay que decirlo grandemente, porque aquí no somos políticos, aquí somos apolíticos. Y hablamos así de esa forma porque nosotros somos técnicos. Santiago, entonces podemos decir que ahí hay un privilegio fiscal. Claro que sí. Sí, porque se está privilegiando. Si hay una ley que te explica que en determinada ubicación hay una ley que para ese espacio, esa circunscripción, entonces, instituciones que están en esa circunscripción no se le beneficia, entonces otra circunscripción que no se debe beneficiar y se le beneficia, entonces hay un beneficio fiscal para esas instituciones. Pero por eso es que la ley de incentivo turístico tiene un polígono de aplicación, un plano de aplicación. Y primeramente o sea, te buscan a ti el polígono si tú caes dentro de ella. Vamos, por ejemplo, si tú no caes, porque no todo lo que es turístico está acogido a la ley. Porque, por ejemplo, tiene un polígono en el este de lo que es playa, tiene un polígono en el sur de lo que es playa, pero aquí en Santo Domingo se cogió el polígono de Casco Central donde se ha construido un hotel. Eso es una barbaridad, eso es algo que tiene que reglamentarse. Entonces, Santiago, en ese sentido, el incentivo turístico a esos hoteles que están en la parte central, el Estado no le da ciertas acogidas, al igual que los que están en la parte ribereña. No la misma acogida, porque después que se fue de la mano, porque el CIRBE eso fue que sacó de la mano la ley de incentivo turístico, que ahora donde quiera tú tienes, incluso hay polígonos ya, hay montañas que están acogidas a esa ley, porque son sitios turísticos. Vamos a poner Jarabacoa, hay muchas partes por ahí que está acogida, y aquí en el Distrito Nacional, y toda la parte turística. Saliendo un poco del tema porque está aumentando en base a los anticipos. Correcto. Y hay muchas veces, como tú lo sabes, Joel, que los contratos del Estado son empresas privadas que lo construyen, pero que vienen amañadas, que no pagan, que no pagan nada. Por ejemplo, la autopista del Coral. La autopista del Coral, ese contrato tiene todos estos beneficios que puede tener el mundo en cuanto a incentivos, que violan el código y violan muchas normas. Y el anticipo es el único adelanto como pago a cuenta, que no es impuesto, que no tiene norma. Santiago, algo que llama preocupación es esto de que ahora se viene con la alianza público-privada. Entonces, evidentemente que eso podría prestarse para cierto amañamiento de ciertas situaciones, para darle facilidades a determinados grupos y para buscar la forma de evadir determinados impuestos y para buscar la forma de eludir el pago de anticipo. Pero eso no es de ahora. ¿Qué te digo? La alianza público-privada no es cosa de ahora, es cosa que tiene. Sí, pero lo digo porque ahora se está dando más carácter. Se está fortaleciendo aún más. Expandiendo más, sí, se le está dando un poquito más de extensión. Carácter, o más, sí. Joel, como usted sabe, la televisión es corta y eso hay mucho más entre expertos. Así que, amigos televidentes, nos vamos a unos cortes comerciales y retornamos en breve. Es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados, de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás.
Estamos de vuelta en su segmento ahora. Joel, las empresas comerciales aquí en República Dominicana y las extranjeras que vienen aquí también, que tributan en otros países y que aquí pasan su declaración en cero y se le acoge todo eso. ¿Cómo se está viendo eso en la República Dominicana en los últimos años? Mira, las empresas comerciales han tenido bastante desarrollo en los últimos años aquí en la República Dominicana. Se han desarrollado bastante con las importaciones, así como también con la producción local. Y en ese sentido, han incrementado sus ingresos. Y por lo tanto, y por ende, ¿verdad?, pagan más anticipos puestos sobre la renta. Con relación a las empresas extranjeras, este es un paraíso para las empresas extranjeras, porque no pagan impuestos aquí en República Dominicana. Pudiera ser que ellos tengan una oficina local aquí en la República Dominicana, sin embargo, el impuesto que pagan, ¿lo pagan dónde? En el extranjero o en su país natal. Por ejemplo, nosotros tenemos un acuerdo especial con Canadá y con España, donde parte de los impuestos que paga un extranjero de esas localidades aquí, se lo pueden deducir en sus países. Para esos países es bien atractivo llegar aquí a República Dominicana y hacer sus inversiones, porque si pagan un impuesto aquí, se lo pueden deducir en su país local, tanto España como Canadá. Joel, en cuanto a las empresas comerciales que venden por porcentajes, yo vendo un ejemplo, me envían 50 millones de una mercancía y de esa mercancía yo me voy a ganar un por ciento, un ejemplo, un 6, un 7, para pagar sus anticipos. ¿Cómo podríamos extraer el anticipo de esas empresas que venden para ganarse un porcentaje de ese producto que venden? Mira, lamentablemente no existe una forma. Para todo el mundo existe lo que es el 1.5 de sus ingresos. Okay. Claro, existen algunas excepciones, como las empresas comisionistas y las empresas de construcción, que pagan los anticipos tomando en cuenta solamente el 10% de sus ingresos. Sin embargo, como mencionas, las empresas comerciales que traen productos y los revenden, independientemente de que ellos simplemente se ganen un margen, funcionan igual como cualquier otra empresa o cualquier otro contribuyente. Perfecto. Joel, ya llegando a la parte final, queremos que tú nos digas, en resumen, pues extendido, ¿qué tú consideras de la aplicación del anticipo en la República Dominicana? Bueno, mira, los anticipos en la República Dominicana, lamentablemente, es un mal necesario, porque ya el gobierno se ha beneficiado bastante de él y está presupuestado en cada año esos ingresos que vienen de los anticipos. Para los contribuyentes, lamentablemente es una laceración para ellos. ¿Por qué? Porque en cada año fiscal que finaliza, el 80% de los contribuyentes terminan con un saldo a favor. ¿Qué significa un saldo a favor? Para aquellos que no conocen el término. Un saldo a favor significa que yo durante los 12 meses de mi periodo fiscal pagué más anticipos que lo que me generó la declaración jurada de impuestos sobre la renta o IR2, en este caso persona jurídica, puede ser persona física. Entonces, si al final de año yo lo que tengo es un saldo a favor, quiere decir que pagué más, significa que la administración tributaria, que el gobierno se está quedando con una parte de mis ingresos, quiere decir también que se está quedando con más del 27%, hay que resaltar esa parte porque el gobierno prácticamente es un accionista de las empresas porque se queda con el 27% de sus beneficios. Entonces, en ese sentido, si el gobierno se queda con más del 27% de mis acciones, de mis ganancias, de mis beneficios, entonces eso está lacerando lamentablemente a los contribuyentes, tanto personas físicas, personas jurídicas y negocios de único dueño. Aunque por lo menos los negocios de único dueño y las personas jurídicas pagan 3 cuotas solamente de anticipos, pero al final lo pagan tomando en cuenta el impuesto liquidado. Entonces, por un lado, el gobierno se beneficia de los anticipos por el cobro adelantado, como su nombre lo indica, pero por otro lado, los contribuyentes se perjudican a nivel fiscal y a nivel financiero. Una opción pudiera ser la disminución del 1.5, así como también la disminución del pago de los anticipos a través del impuesto liquidado. Se debe buscar una forma, un punto central
donde podamos disminuir el impuesto a pagar a través de los anticipos con los contribuyentes, independientemente de que eso haga que los ingresos del gobierno disminuyan. El gobierno tendrá que buscar la forma de cómo incrementar sus ingresos por otro lado, para poder dejar que los contribuyentes, que los empresarios puedan seguir creciendo a través de sus operaciones de compra y venta, tanto local como internacional. Ramón, ¿qué tú puedes decir en conclusión sobre el impacto de los anticipos para la República Dominicana? Bueno, el impacto de los anticipos, como bien se ha dicho, para el Estado como ente recaudador, tiende a generar grandes beneficios, ¿verdad? Y crea un gran impacto. Y bueno, eso es ya hacia arriba, pero hacia abajo, donde está el contribuyente, crea una situación sumamente difícil, creándole determinados problemas, ¿verdad? Que tienden a poner la situación delicada, porque es efectivo que hay que entregar por adelantado, ¿verdad? Entonces el contribuyente se ve lacerado, pero el Estado al final sí está siendo beneficiado ampliamente. Y de hecho, eso que entra al Estado, al final, si se aplica correctamente a beneficiar las necesidades de la población, hay que acogerse a tal situación. Isidro, el impacto que ha tenido esta pandemia, COVID-19, como quieran llamarle, y otras enfermedades más que no aparecen, porque ahora todo el mundo COVID, que está en COVID. Así es. ¿Qué tú puedes decir a la República Dominicana que eso ha afectado? Bueno, El pago de los anticipos. el COVID ha afectado a todo el sistema empresarial, llámese micro, pequeña, medianas empresas. Prácticamente nadie ha quedado exento de este huracán pandémico que ha atacado no República Dominicana, sino a nivel internacional. Entonces, como ha atacado las finanzas internacionales y nosotros no estamos exentos de las finanzas internacionales, nuestra finanza como empresa también ha sido atacada. Entonces, el anticipo debía ser una especie reducido, como he visto, que el Estado lo ha reducido en las micro y pequeñas empresas para darle un pequeño respiro, una bocanada de aire a esas empresas que están golpeadas por esa crisis económica que lo está lacerando, y así buscar que no desmontar empresas, sino incentivar que las empresas sigan fluyendo para que el país pueda avanzar. Porque si laceramos nuestras economías y cierran todas las empresas, entonces va a ser peor para el Estado, porque el Estado va a recaudar menos, porque no tendrá a quién cobrarle impuestos. Nada, Joel, le damos las gracias a usted y haga este programa suyo siempre para que venga aquí a exponer sus ideas, y para nosotros ha sido de un gran placer tenerlo a usted aquí. Igualmente, un placer y muchas gracias por la invitación. Gracias. Amigos televidentes, nosotros le hemos llevado a ustedes su programa Orientación Tributaria en el ángulo más grande, y es el impuesto al anticipo, que no es un impuesto, es un pago a cuenta que a fin de año se le van a contar a usted del pago del impuesto sobre la renta y de otros impuestos que tengan que pagar, porque es el único impuesto que recorre todos los impuestos que se compensan con él. Así que le damos las gracias por estar con nosotros y nos vemos en otra próxima entrega. Gracias. Lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre.
Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados, de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados, de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados, de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás.